nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Nuestro Dios y amante Padre, gracias le damos por la oportunidad gloriosa de utilizar el recurso de la oración por el Santo Sábado en el cual ya estamos. Y ahora, oh Señor, vamos a predicar su santa palabra. Quite por favor el instrumento humano y glorifíquese con poder para gloria de su divino nombre y para edificación del remanente que le espera con ansias en las nubes del cielo. Diríjanos por el Espíritu Santo. Oramos conforme a su voluntad y con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, quien está en el lugar santísimo. En ese glorioso nombre oramos. Amén. Saludos, amados hermanos, a todos en cualquier lugar de Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo donde ustedes estén. Feliz y santo sábado para todos, ya que estamos en las horas sagradas de este sábado. Estoy muy motivado, hermanos, y muy feliz, porque a pesar de las pruebas y las luchas, Dios está conduciendo su pueblo y uniendo su remanente. Y en esta noche vamos a hablar de la palabra de Dios, un tema basado en las Escrituras, en los testimonios, como debe ser. Usaremos también algunas fuentes de datos para dar noticias, informaciones, pero todo constatables, verídicas, legítimas, donde podemos nosotros de alguna forma afianzarnos en el conocimiento de la profecía bíblica que dice con certeza que vamos muy pronto a casa. El tema de esta noche, persecución, martirio y liberación. Siéntanse libres en compartirlo. El material que vamos a tratar en esta noche, para algunos en algunas áreas, podría tal vez ser desconocido, mas no ilegítimo, podría tal vez ser nuevo en algunos aspectos de lo que tiene que ver con la información, pero viejo en lo que tiene que ver con la sustancia bíblica, porque debe ser la palabra de Dios la regla de fe y conducta y enseñanza en todo lo que tiene que ver con material espiritual. Hermanos amados, después de terminado el Jubileo de la Misericordia, el 20 de noviembre del 2016, los eventos han ocurrido de una manera vertiginosa. Este jubileo que había comenzado, como sabemos, el 8 de diciembre del año anterior al 16, o sea, el 2015, y básicamente en el 2017 que ya estamos, dos eventos para mencionar dos de los muchos acontecimientos que están marcando la pauta en el acontecer profético han ocurrido, indicando con ello que la sierva del Señor, cuando dijo que los acontecimientos finales serían rápidos, estuvo más que cierta, porque obviamente el mismo Señor le reveló esa fuente. Saben que el 24 de marzo de este año Europa prácticamente les rinde el continente a Francisco. Ya el espíritu de profecía había dicho que estos dos continentes jugarían un rol muy determinante. El catolicismo en el viejo mundo, entiéndase Europa, y la América protestante en los Estados Unidos actuarían de la misma manera en concierto en contra de los que amen al Señor. Así que el 24 de marzo, hablamos antes de que Europa le entrega su poder, autoridad y a la bestia, y esto es un indicio de lo que ocurrirá en escala mayor en todo el mundo. Y como si todo ello fuera poco, entonces, en mayo 4
ocurre en los Estados Unidos por orden ejecutiva del actual presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, la enmienda Johnson, donde ya se ha explicado aquí en demasía y con bastante claridad por diferentes exponentes, que esto significa el hecho de que las iglesias, las religiones, no tendrán ningún tipo de traba para inmiscuirse en materia política, un casamiento entre religión y Estado, cumpliendo al pie de la letra la profecía de que habría ese consenso universal al final, donde todos estarían en una misma dirección, prestos junto con el resto del planeta para adorar a la bestia y a su imagen. Lo triste del caso es que este derecho que le otorga por orden ejecutiva el presidente de los Estados Unidos a las iglesias, a las religiones, a las denominaciones, para que puedan intervenir y puedan presentar candidatos, hacer objeciones a los candidatos, está basada en la ley 501C3, de la cual hemos hablado antes, que le otorga derecho de exención de taxes, o sea, de impuestos. Las iglesias afiliadas a este sistema no tienen que pagar impuestos, pero al mismo tiempo están obligadas a cumplir con las reglamentaciones laborales federales que le impone el Estado. En el año 2015, el 24 de enero, un ex agente del IRS, que es la oficina de taxes en los Estados Unidos, de nombre Melvin Blount, testificó en una corte federal y dijo lo siguiente: una vez que una iglesia obtiene el estatus del 501C3 del IRS, la Oficina de Impuestos, tal iglesia está entrampada. Eso está en el www.ztalk.com, está esa información. Y interesante también, hermanos amados, que la orden ejecutiva 13397, y voy a explicar en un ratito qué es eso de orden ejecutiva. La 13397 se traduce como injerencia del gobierno en lo religioso. Y interesante, en marzo 7 del 2016 se expide o se lanza esta orden ejecutiva por el presidente George W. Bush, y dice el presidente Bush en ese entonces: tan pronto una iglesia se acoja a los beneficios de la ley 501-C3, se convierte en una agencia del gobierno. George Bush, marzo 7, 2006. Hermanos, yo quiero repetir eso, mis queridos amigos, y por eso dije antes que siéntanse libres de compartir esta información con sus amigos, con sus familiares, con los creyentes hermanos adventistas, con los no adventistas creyentes de otras denominaciones, porque tenemos que saber qué hora es en el reloj profético, dónde está marcando el mapa de la profecía, en qué lugar estamos en ese GPS, en la historia y el rollo profético que se desenvuelve. Usted sabe lo que es un presidente de la nación americana decir: tan pronto una iglesia se acoja a los beneficios de la ley 501C3, se convierte en una agencia del gobierno. Piensen eso por unos segundos. Eso es muy serio. Ahora, si eso es serio, más serio será lo que yo les voy a decir a continuación. ¿Sabían ustedes que nuestra amada organización Iglesia Adventista del Séptimo Día, como organización jerárquica, se afilió a través de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en el año 1981 y se registró como Corporación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, D.C., 12501 Old Columbian Pike, Silver Spring, Maryland, 2090-46-600. Estoy leyendo datos extraídos de fuentes adventistas. Esto fue solicitado, la incorporación como sistema de institución sin fines de lucros, o sea, enterprise o empresa o corporación, solicitado el 18 de agosto del año 1981. La fecha de registración oficial
donde la institución adventista del séptimo día deja su condición de movimiento o de sistema religioso único para convertirse en un sistema religioso con injerencia o con dependencia del Estado, la fecha de registración oficial 10 de noviembre de 1981. Quiere decir esto que desde ese momento, de acuerdo a las palabras de George Bush, comenzamos a ser agencia del gobierno. Quiere decir esto que de acuerdo a las palabras de el ex agente del IRS, Mervyn Blow, nosotros hemos quedado como institución trumpets, como dijo él en inglés, o sea, entrampados. La verdad es que pronto todas las agencias del gobierno se convertirán en perseguidoras porque realmente tendrán que responder a los lineamientos que va a trazarle esta segunda bestia que es Estados Unidos con su protestantismo apóstata para rendir pleitesía, honor y adoración a la primera bestia, el papado, la bestia que surge del mar. Esto tenemos nosotros que ponerlo, señores, en un contexto profético muy actualizado. Y lo interesante es que estos dos eventos que han ocurrido, el 24 de marzo y el 4 de mayo, marcan un hito histórico porque son cosas que nunca habían ocurrido antes y estamos mirando, mis queridos hermanos, amigos, el cumplimiento profético en nuestros propios ojos. ¿Y qué decir de esa reunión de principio de año, en enero, cuando se celebró la semana de oración por la paz y la unidad mundial allá en el Vaticano, donde se elaboró la siguiente declaración que dice: no es posible ser cristiano si no eres ecuménico. No es posible ser cristiano si no eres ecuménico. Ecuménico o ecumenismo viene de la palabra oikumene, es un vocablo griego que quiere decir el mundo entero. Y ya ustedes conocen que la palabra católico quiere decir universal. No hay duda de que todos los planes giran en torno al establecimiento de un gobierno mundial donde Dios y su santa ley no cuentan, pero los patrones, reglamentaciones e instancias humanas pues serán establecidos para sustituir la voluntad de Dios con persecución y con penas civiles para los disidentes, o sea, para aquellos que no quieren acatarse a los lineamientos civiles, militares, políticos y religiosos que impondrá ese gobierno mundial. El asunto es que eso lo veíamos muy lejos, mis queridos amigos y hermanos, años atrás, 15, 20 años atrás. Resulta que lo estamos mirando hoy. Como predicador, yo les digo la verdad, yo no hablo de que pronto, en algunos años, hermanos, esto podría estallar en cualquiera de las próximas semanas y tal vez ustedes podrían suponer que estamos siendo sensacionalistas. No lo estoy siendo, estoy basándome en documentación y en el resto de esta programación ustedes van a estar en contacto con algunas otras fuentes legítimas, fiables, fidedignas, demostrables, sobre situaciones ya que están siendo trazadas por la élite mundial para dar al traste con las libertades públicas, civiles y religiosas, que es un derecho inalienable que nos pertenece por ser habitantes de este planeta y creación de Dios. Ahora bien, ¿cuál sería la actitud de los que encabecen el gobierno mundial hacia los rebeldes que no se acojan a esos lineamientos que están trazando para todo el planeta? Que ¿cómo nos van a tildar? Tal vez de separatistas, de revoltosos, rebeldes, inadaptados, inadecuados para vivir en este mundo. Miren, conocer la respuesta a esta pregunta de cómo nos van a considerar, algunos que estarán pensando en sus casas al oír este mensaje, bueno, también nos van a tratar de terroristas, y sí, es válido y cabe también esa propuesta, pero lo más importante, más que saber aún de cómo nos van a tildar y cómo nos van a tratar, es saber, mis queridos amigos y hermanos, cómo intervendrá Dios en favor de sus hijos fieles, aquellos que obedecen la santa ley divina. Y yendo a las Escrituras,
La historia bíblica constata, refuerza, nos dice con claridad que siempre las fuerzas de las tinieblas la han emprendido contra el pueblo de Dios, haciéndole guerra al pueblo de Dios a través de los tiempos. Usted encuentra eso en el Antiguo Testamento desde muy temprano en la Biblia. Por ejemplo, en los tiempos de la reina Esther, unos 470 años antes de que naciera Cristo, un empedernido enemigo del pueblo de Dios de nombre Amán convenció al rey Asuero para que efectuara el exterminio masivo del pueblo judío, y nosotros podemos mirar eso en el libro de Esther, y aunque la trama no se materializó, pues Dios protegió a los suyos utilizando a la valiente Esther. Todo estaba programado para una gran matanza. Siempre el enemigo ha utilizado mecanismos gubernamentales, civiles y religiosos para perseguir a los fieles. Por ejemplo, en esta historia, la Biblia narra que el rey Amán, y dijo Amán al rey Asuero, Amán le dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Noten que la acusación aquí de Amán es que el pueblo de Dios tenía prácticas, costumbres y leyes diferentes a lo que eran las leyes del común del pueblo, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, sean estos jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, un decreto de muerte. ¿Y saben qué día fue dado este decreto, mis queridos amigos y hermanos? El día 13 del mes duodécimo. Interesante, en el día 13, que es el mes de Adar, y esta fue la orden que se dio. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia, tal y como se estableció. Eso ustedes lo pueden leer, y yo sé que conocemos la historia, en el libro de Esther, capítulo 3. Varios versículos allí hablan de lo que acabamos de hacer alusión o referencia. Hay otros casos también donde la fidelidad a Dios provocó que se emitieran decretos de muerte en la historia bíblica. Por ejemplo, lo que ocurrió con los 3 valientes jóvenes hebreos, que conocemos también al dedillo esa historia, que enfrentaron la sentencia de ser arrojados en un horno de fuego ardiendo. Eso está en Daniel capítulo 3. ¿Y qué decir del mismo Daniel, cuyo compromiso de fidelidad a Dios hizo que se le lanzara en un recinto, allí en un foso lleno de leones hambrientos? Esa historia está en el capítulo 6. Como hemos visto, hay casos en la Biblia donde la fidelidad al Señor implica que Dios intervino de manera directa, como ya hemos mencionado, el caso de la reina Esther, el caso de los jóvenes hebreos y el caso también de Daniel. Pero la Biblia también señala que en algunas ocasiones Dios ha querido que de alguna forma su pueblo pase por el crisol de la prueba, y en diferentes circunstancias, porque la providencia de Dios no lo ha querido así, el Señor no ha intervenido y ha permitido y ha dejado que sus fieles pasen momentos de tribulación y de aflicción y de angustia, como es el caso de Jacob, narrado en Génesis capítulo 32, José, que lo pusieron en la prisión, Esteban, que fue apedreado, eso está en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y también la historia sagrada registra los martirios a través de las edades. Los primeros 3 siglos fueron terribles para la naciente iglesia cristiana, cuando los fieles eran lanzados en la arena de los circos y con una malsana y con una alevosía verdaderamente diabólica. La gente disfrutaba estos espectáculos como si fueran escenas deportivas en grandes estadios, llenos, repletos de cientos y miles de personas, cuando allí las fieras destruían y devoraban a los mártires por el simple pecado de confesar el nombre de Cristo. Y lo propio ocurrió en la fatídica Edad Media, en ese largo periodo de 1260 años, con esos crímenes horrendos y verdaderamente pavorosos de martirio producido por el tribunal de la Inquisición, el diabólico tribunal de la Inquisición. Así es que en diferentes episodios de la historia también miramos cómo los siervos de Dios han tenido que padecer aflicción, dolor, martirio y muerte. O sea, que la Biblia lo que me enseña es
que depende de la voluntad de Dios, en algunas ocasiones al Señor le place darle liberación a sus hijos y que pasen incólumes por la prueba, y en otras ocasiones el Señor sabrá por qué, entonces decide que los siervos de Dios pues sufran la persecución y aún la muerte. En algunos casos sí, en algunos casos no, depende de la soberanía de Dios. La palabra dice, en el contexto de los últimos días de la historia de este mundo, habrá persecución contra los fieles de Dios. Vamos ahora a la Biblia y leeremos algunos pasajes donde está profetizado qué ocurrirá con el pueblo de Dios en los últimos días. Citamos pasajes bíblicos a continuación. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mateo capítulo 24, versículos 9 y 10. Otro más, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16, 2. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda a Timoteo 3, 12. Así es que, mis hermanos amados, el Señor nos ha advertido que estemos listos y preparados porque la suerte nuestra está en sus manos. Y sea que vivamos o sea que muramos, de Jehová somos, como dice la palabra. No está en nuestra decisión cuál va a ser el resultado de nuestro futuro, porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Y como les decía antes, el acontecer profético histórico y el rollo de la profecía que cada día se desenvuelve va a un ritmo aceleradísimo. Y si no pongamos, por ejemplo, para entrar más en lo contemporáneo, en lo que nos concierne ahora a nuestros días, lo que ha ocurrido justo y precisamente en esta semana. Ahora, en esta semana del mes de mayo, donde estamos haciendo la transmisión de este mensaje para Latinoamérica y el mundo. Miren, el 21 y el 22 de mayo, arriba el señor Donald Trump a Arabia Saudita y a Palestina. Interesante, porque estas dos naciones, Arabia Saudita, es la religión que predomina allí, de hecho, oficial del Estado y obligatoria, es la religión islámica. Es una región musulmana de religión islámica. Y allí estuvo Donald Trump con su séquito, con su cuerpo de acompañantes, y también en Palestina, donde se entrevistó allá con el primer ministro Netanyahu. Esto quiere decir que esta intención de Donald Trump de asistir precisamente a escenarios donde dos de las más grandes religiones del mundo, la islámica y la judía, tienen presencia, como él dijo antes de hacer su viaje, tiene por intención unificar las religiones del mundo en un acercamiento en búsqueda o en la prosecución de la paz mundial, y también para garantizar, según palabras de Ivanka Trump, la hija de él, dice, para garantizar en el mundo la libertad religiosa que yo pongo entre comillas, porque generalmente las libertades religiosas no son más que mecanismos de opresión de los poderosos en la religión para imponer sus criterios a las minorías religiosas. Así es que la intención del viaje de Donald Trump, claramente titulado por su equipo, su oficina de prensa, es buscar la paz mundial y establecer mecanismos para garantizar la libertad religiosa. Y por eso fue a Arabia Saudita y a Palestina, ya a Jerusalén, donde vimos a el señor Trump en todos los medios y redes sociales, los periódicos del mundo registraron cuando el señor Trump en el muro de los lamentos, a la usanza y de acuerdo a la práctica de los judíos, allí escribe sus peticiones y las pone en el muro de los lamentos con aquel atuendo que usan los judíos y apareciéndose como un judío más. Es bien notorio la intención muy clara y definida que tiene este señor de unificar junto, por supuesto, con la otra bestia que aparece en la profecía bíblica, Apocalipsis 13, la unificación del mundo bajo la bandera de Satanás, porque la palabra de Dios dice que el dragón le dio su poder a la bestia para que actuara. Así es que no están actuando por consenso particular, sino por directriz
exclusiva del mismo dragón que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero no se queda allí la cosa. Luego de la visita a Arabia Saudí y a Palestina, entonces el 24, Mr. Trump tiene aquella entrevista que ya ha circundado el globo, nada menos que con el señor Mario Bergoglio, el obispo de Roma Francisco. Y lo que sale en la prensa es lo vamos a decir, lo protocolar de las fotos y demás, pero ellos tuvieron una entrevista privada donde no se da a conocer, por supuesto, a la prensa mundial los detalles de esa entrevista que se produjo el día 24. Entonces, inmediatamente al siguiente día, 25, el señor Trump va a Bruselas, donde está la computadora más grande del mundo que registra los seres humanos de todo el planeta, una computadora que se llama La Bestia, que está precisamente en Bruselas, capital de Bélgica, y allí tiene una entrevista, una reunión importantísima, de lo cual tampoco han salido muchos detalles, con el grupo de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que reúne a los países poderosos de Europa y también que tienen que ver con el manejo de la economía mundial a través del petróleo. Y para colofón o para cerrar con broche de oro, 26 como hoy y 27 del mes de que transcurre en mayo, están en una reunión trascendental, Donald Trump, con el grupo del G7, el equipo, el team, vamos a decir, el anillo dirigencial de la economía y la política mundial. Ese es el equipo del G7, le llama, que incluye a los Estados Unidos y Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, Italia y Japón, representando al continente asiático. Ahí está América representada con Estados Unidos y Canadá, y Europa con Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. O sea, que en una semana ha habido reuniones de los grandes de la tierra, encabezado por Francisco, con las instrucciones pasadas, por supuesto, a Donald Trump, y estando detrás de todos estos acontecimientos, Donald Trump, la otra gran figura mundial, moviéndose para Palestina, para Israel, para Europa, reuniones con la OTAN, y el grupo con el G7, y por supuesto, en entrevista directa, personal y privada, con el mismo señor Francisco. Hermanos amados, y todavía nosotros decimos que queda mucho tiempo y que tenemos mucho espacio para todavía hacer nuestras propias cosas, cuando estamos recibiendo ya los arbores mismos del fin del tiempo del fin. No podemos decir que estamos ya ni siquiera en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo del fin. A continuación, yo quiero presentarles a ustedes lo que me ha costado un poquito ¿qué les digo? He pensado si compartir este material con ustedes, pero de alguna forma el Señor me ha dicho compártelo, que va a ser de beneficio, y es lo siguiente, hermanos. Miren, el proyecto del gobierno mundial ha estado elaborando de manera solapada, detrás de bastidores, a hurtadillas, a escondidas, los mecanismos para poner en acción su maquinaria represiva, porque ellos están diciendo que el nuevo orden mundial y esta alianza mundial ecuménica y esta intención de globalismo es para salvar al planeta. Ustedes saben la famosa encíclica Laudato Si, que quiere decir alabado sea, que es el método a través del cual se quiere establecer mecanismos para salvar la tierra, incluyendo, por supuesto, sacar un día a la semana para liberar a la tierra de todo lo que son los efectos invernaderos, los gases tóxicos y demás. No son más que excusas para implementar realmente el gobierno de la bestia en el mundo, pero la gente lo está mirando como que esto es muy loable, que esto es posible, y que lo que se está procurando es acabar con las guerras, con el hambre, con la delincuencia, con las tragedias, hacer un mundo más equitativo, y todo el mundo quiere eso porque eso suena bien. Sin embargo, las intenciones ocultas que tienen estos líderes mundiales, dirigidos por Satanás mismo, es desconocido por la gran parte del planeta. Por supuesto, a los elegidos, a los entendidos, Dios les ha revelado sus propósitos verdaderos, porque el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, y los secretos del papado serán desenmascarados, y Dios no permitirá que su pueblo quede en la ignorancia referente a los planes del maligno. Así es que
Realmente esta maquinaria represiva contra los que se oponen a los planes, Dios nos las ha hecho conocer, a pesar de que nosotros seremos considerados muy pronto, hermanos, como inadaptados sociales, personas que no cabemos en este mundo. Miren, en los Estados Unidos existe una institución, aquí vamos al punto, llamada Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Lo estoy diciendo en español, pero en inglés se dice o se llama FEMA o FEMA, que viene de esta sigla viene de la siguiente expresión: Federal Emergency Management Agency, o sea, agencia gubernamental para asuntos de emergencia. Esta FEMA o FEMA es una agencia gubernamental norteamericana, como hemos dicho, creada por el Club de Roma, que es un organismo en el que están involucrados o participando en el Club de Roma países élites poderosos y grandes corporaciones mundiales y también líderes y magnates financieros de diferentes partes del mundo. Y propugna, como otras organizaciones elitistas mundiales, propugnan o están tratando de gestar el establecimiento de un gobierno mundial. Pero volvamos al tema FEMA. Esta FEMA, esta organización, es una institución, bueno, no es tan conocida, vamos a ser sinceros, por el ciudadano estadounidense promedio. Solo se conoce de FEMA, que es una agencia federal encargada de responder en caso de crisis nacional. Cuando hay una emergencia a nivel de los Estados Unidos especialmente, entonces entra en función FEMA y ejerce sus funciones ante emergencias extremas generalmente, no por cualquier contingencia, por cualquier situación menor. Tiene que hacer algo de trascendencia para que entonces comience a entrar en vigor o en ejercicio FEMA. Pero lo que pocos saben es que FEMA es una alternativa secreta del gobierno de los Estados Unidos, y ante la eventualidad de una crisis nacional, que puede ser económica, un desastre natural. Ustedes saben que FEMA siempre está cuando hay un terremoto, cuando hay un deslave, cuando hay una situación de emergencia mayor. Pero realmente FEMA es una alternativa secreta, como estamos diciendo, que tiene el gobierno de los Estados Unidos para fines de control. Ellos prepararon un documento llamado Registro Federal. FEMA preparó un documento llamado Registro Federal, que contiene las órdenes ejecutivas, las cuales otorgan poderes absolutos al presidente de la República para que en casos de graves crisis suspenda todas las libertades públicas y ejerza autoridad dictatorial. O sea, que hay un documento elaborado por esta FEMA y reconocido en los Estados Unidos que le otorga poderes plenipotenciarios, completos, totales, absolutos al presidente de los Estados Unidos en casos de emergencia o necesidad, sin haber necesidad para ello de convocar al Congreso y tampoco a la Corte Suprema de Justicia. Y esto fue elaborado a través de órdenes ejecutivas. Por eso ustedes vieron que lo que se hizo recientemente de establecer o quitar la enmienda Johnson, quitar la barrera que impide que los cristianos participen en cosas políticas, esto es terrible, hermanos, porque era la única barrera de contención. Ahora la iglesia prácticamente está en un maridaje con los poderes de la tierra, y la Biblia le llama a esto fornicación espiritual, porque la iglesia debe casarse con Jehová, que es su marido, su hacedor. Entonces, esta barrera que quita ya todo impedimento es terrible, y en cualquier momento que pudiese haber una desgracia en los Estados Unidos, ya sea como producto de un desastre natural, normal, o provocado por ellos mismos porque tienen la facultad de hacerlo, entrarían inmediatamente las órdenes ejecutivas. Donald Trump hizo eso precisamente en este mismo mes con esa ley de la enmienda Johnson. Fue una orden ejecutiva. ¿Por qué
ejecutiva, porque existen tres poderes que gobiernan en los países democráticos, incluyendo los Estados Unidos, que es el poder legislativo, encargado de hacer las leyes, o sea, el Congreso, está el Poder Judicial, encarnado por los tribunales de la República, cuyo máximo organismo es la Corte Suprema, que rige para todos los demás tribunales del país a nivel federal. Pero también está el tercer poder, que es el Poder Ejecutivo, que lo representa el Presidente de la República. Cuando hay una ley ejecutiva, los otros poderes del Estado no pueden intervenir y eso queda entonces establecido como una ley. La Organización de Derechos Humanos y Libertad Pública, Liberty Lobby en inglés, publicó un folleto con las 11 órdenes ejecutivas que pueden ser invocadas por el presidente y sus consejeros en caso de emergencia nacional, suprimiendo todas las libertades públicas y derechos ciudadanos, centralizando así todo el poder en la figura del presidente. A continuación, yo les voy a leer a ustedes las órdenes ejecutivas que ya están listas y escritas por este Liberty Lobby y que fue promulgado, más bien fue propuesto, debo decir, promulgado por FEMA, propuesto por FEMA, y que son oficiales y ya están en la agenda de los Estados Unidos para ser utilizadas en momentos de una crisis nacional. Son 11 órdenes ejecutivas. Se las voy a leer las 11 porque las considero muy importantes. Atención, atención, atención. Orden ejecutiva número 11051. Establece la responsabilidad de la Oficina de Planeamiento de Emergencia y del FEMA, dándole autorización para poner en efecto estas órdenes en caso de que nacional o surja crisis financiera o económica. O sea, que esta primera orden ejecutiva, 11051, establece todos los derechos que tiene el Poder Ejecutivo, entiéndase el presidente, para implementarlo. Ahora presten atención, orden ejecutiva 10995, es la número 2. Esta ley autoriza al gobierno para que asuma el control de todos los medios de comunicación. Tercera orden ejecutiva, la 10997, autoriza al gobierno para que asuma el control de todos los circuitos eléctricos y redes eléctricas del país y las fuentes de energía. O sea que el gobierno tiene la autorización de utilizar como le plazca todo lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos. La anterior hablaba de los medios de comunicación, entiéndase, internet, radio, teléfono, televisión y todo lo que tenga que ver con comunicación. Orden ejecutiva 10998, que es la número 4, autoriza al gobierno para que asuma el control en caso de emergencia sobre todos los alimentos, fincas y fuentes de alimentación, haciendo de ello al gobierno el dueño y jefe absoluto de todos los comestibles, todo lo que se ingiere, todo lo que es de abastecimiento para la nutrición o para la supervivencia de los seres humanos, y esto incluye también el agua que se consume. Orden ejecutiva 10999 es la número 5. Autoriza al gobierno para que asuma el control sobre todos los medios de transportación, así como el control de las carreteras, los caminos y los puertos marítimos. El gobierno determinará quién puede transitar, a qué hora se puede transitar, o podría determinar que no se puede transitar en lo absoluto a través o usando carreteras, caminos o puertos marítimos. Entonces, hermanos, como que tiene sentido aquello de que muchos querrán salir pero no podrán hacerlo, ¿verdad? Estamos leyendo precisamente cómo el gobierno ya tiene esto bajo la manga. Orden ejecutiva número 11000, es la número 6 de las 11 que les voy a leer. Esta autoriza al gobierno para que organice a los ciudadanos civiles en brigadas de trabajo bajo la supervisión del gobierno. Esto me suena como a campo de concentración, donde el gobierno tiene la autorización de imponer cargas laborales en horarios que el gobierno establezca.
organizando a los ciudadanos en brigadas de trabajo y supervisadas bajo el gobierno dice qué trabajo se deberá hacer en caso de emergencia, en qué horarios y cuándo. Orden ejecutiva, ahora la número 11001, es la número 7, autoriza al gobierno para que asuma el control sobre la salud, la educación y los beneficios sociales de los ciudadanos. El Estado completamente asume el control de la educación y la salud de todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Orden ejecutiva 11002, la número 8, ordena la realización de un registro nacional que incluya a todas las personas. Esto quiere decir una especie de ID o de control para ¿cómo se dice? Llevar el control, ¿verdad? El monitoreo es la palabra que estaba buscando. El monitoreo de todas las personas a través de un mecanismo que sabrá el gobierno dónde está cada persona localizada a través de este mecanismo de control. Interesante, ahora la 11003, orden ejecutiva, que es la número 9, autoriza al gobierno para que asuma el control de todos los aeropuertos. Usted no podrá viajar cuando usted quiera, ni usar los medios aéreos, ni comprar ticket aéreo, porque el gobierno determinará cuándo se viaja, quién viaja, a qué lugar se viaja, o sencillamente prohibirá viajar. Orden ejecutiva 11004, y es la número 10, autoriza a las autoridades de finanzas y viviendas para reubicar comunidades, construir viviendas, utilizando los fondos públicos, y quién tiene derecho a vivienda y quién no. Y la orden ejecutiva 11005, que es la número 11 del paquete, autoriza al gobierno para que asuma el control sobre las vías ferroviarias y todo el transporte marítimo. Aquí están las 11 leyes ejecutivas. Las anteriores leyes ejecutivas que les he leído tienen fuerza de ley sin necesidad de legislación por parte del Congreso. Esto lo obtuvo, y pueden también ustedes confirmarlo, contactando al Liberty Lobby, 300 Independence Avenue Southeast, Washington, D.C. Esto está sencillamente a disposición de cualquiera que lo solicite, y aquí les di la fuente, repito, Liberty Lobby, 300 Independence Avenue Southeast, Washington, D.C. es una oficina gubernamental donde cualquier ciudadano puede tener acceso a lo que son las 11 leyes ejecutivas que implementará el Poder Ejecutivo en cualquier momento que haya una contingencia o una desgracia nacional. Inmediatamente el Poder Ejecutivo asume todo el control, y por los mecanismos de represión que tienen, entiéndase las fuerzas militares o las fuerzas policiales armadas a disposición del gobierno, controlará todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, las fuentes de vida, las fuentes de consumo, y a los ciudadanos mismos en todo sentido, 100%. Ay, hermanitos queridos, ahora ustedes ven entonces cuáles son los planes del enemigo. Y nosotros que hemos estado por tanto tiempo pensando que esto estaba muy lejos, ya esto está elaborado, hermanos queridos, ya está listo esto para ser implementado. ¿Ven por qué que no debemos aferrarnos a las cosas materiales? Ven, hermanos, porque es que Dios, a través de sus siervos humildes y sencillos, a través de su humilde sierva, la hermana White, a través de las mismas escrituras, la cual no le hemos querido hacer caso, hace rato que nos dice que no nos aferremos a las cosas materiales. Ven por qué el Señor nos está diciendo, salid de las ciudades, ese no es el lugar para ustedes vivir. Habrá tremenda crisis y van a quedar entrampados en las grandes ciudades. Ven, hermanos, porque Dios nos ha dicho, vayamos a los distritos rurales, allá Dios será protección para ustedes. Ah, no, pero allá hay muchos mosquitos, allá está muy oscuro, allá me salen los zancudos, allá hay arañas, allá hay no sé qué cosa, y el Señor está diciendo, yo seré protección de mi pueblo, pero no le hemos querido creer a Dios, no le queremos creer a Dios, y preferimos seguir, señores, con nuestros muchachos en la escuela gubernamental para que los egipcios y los babilónicos sean lo que enseñan a nuestros hijos. Y hemos visto que esto todo está en el control del diablo, con los mecanismos de control que están ya establecidos.
los mecanismos establecidos para controlar la vida del ser humano, los hospitales, las clínicas, los alimentos, el agua que consumimos, el transporte. Todo eso está en poder de la élite, hermanos. Cuando usted lee Apocalipsis 18, ven que los bienes de consumo, todo Babilonia lo tiene controlado. Y Dios dice, escápate, que yo seré refugio para ti, y ve al campo. Es el único lugar donde los tentáculos del enemigo no nos pueden alcanzar. Es el único lugar donde vamos a estar un poco más liberados. Hermanos, en Egipto el pueblo de Dios no podía adorar a su Señor, no podían guardar el sábado. En Egipto no había santuario, allí no se manifestaba la Shekinah, allí no había un propiciatorio que pudiese interceder por el pecador, allí no había tampoco lo que tiene que ver, allí no se podía, hermanos, bajo ninguna circunstancia tampoco haber lo que es el atrio. Hermanos, yo quisiera saber si estoy en el aire o salí del aire. Amén. Hello. Amén, está bien, amén. Muy bien, gracias, porque por algún momento pensé que no tenía sonido. Pues seguimos entonces. Lo que les estoy diciendo entonces es que esa es la razón por la cual el Señor está queriendo a nosotros instruirnos en este serial de doctrinas para que nosotros nos curemos con los remedios de Dios, para que comamos la comida de Dios, para que estemos en el ambiente donde podamos estar libres de las acechanzas del diablo, por lo menos que él tenga menos acceso y control sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa es la razón, hermanos, porque pronto las ciudades serán invivibles como hemos visto. Y el poder opresor del catolicismo, unido al del poder protestante, con los poderes de la tierra, civiles y políticos, harán la vida del remanente sumamente difícil. Y el protestantismo ha sumado su voz a la defensa del día de reposo falsificado. Esto es tremendo, como el protestantismo apóstata, la bestia que surge de la tierra, está dándole todo su poder y todo su respaldo, ejerciendo la misma autoridad en presencia de la bestia, como dice Apocalipsis capítulo número 13, y están exigiendo, yo lo voy a leer a documentos, están exigiendo los protestantes, que ya no protestan nada, que los observadores del sábado sean castigados, porque en su opinión son los guardadores del sábado los responsables de las desgracias presentes y futuras que golpearán la tierra. La madre de la ramera ha arrastrado a sus hijas también por el sendero oscuro de la rebelión abierta contra Dios. Yo les voy a leer ahora documentos de iglesias evangélicas protestantes en los Estados Unidos, particularmente una federación cristiana que se llama Federación Cristiana Anglosajona de América, que aglutina o tiene en su seno a la mayoría de las iglesias evangélicas protestantes ahí en América, en Estados Unidos. Miren este documento lo que dice, y le voy a dar la fuente. Dicen, nosotros como nación, dicen estos evangélicos protestantes, estamos sufriendo problemas económicos porque hemos dejado de guardar un mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento que ordena reposo. No es la obligación de un grupo de personas ni de una iglesia en particular, sino que es la obligación de nuestro gobierno que proclamen para nuestra nación, los Estados Unidos, un día de reposo que se observe uniformemente a lo ancho y largo de nuestra nación cristiana. Si nosotros, continúa el documento diciendo, si nosotros como nación queremos evitar el colapso, o sea, la caída económica y los problemas que nos están afectando, debemos volver a los mandamientos de Dios. Lo que está impidiendo que el día de reposo llegue a ser un día nacional observado por todos es la oposición que le están haciendo al domingo de manera permanente, porque el domingo es nuestro sábado. Y esta oposición que se le está haciendo al domingo debe cesar de inmediato. No habrá paz para nuestra nación americana, ni habrá solución al desastre económico nacional hasta que el domingo sea establecido estrictamente por orden del gobierno y acción de las leyes federales en nuestra nación. Dios
ha prendido fuegos de desastres económicos que no se apagarán para hacernos despertar de nuestra infidelidad. Vendrá un colapso de toda la economía estadounidense y por ende de la economía mundial. Los lugares de intercambio de dinero serán consumidos y la economía se vendrá al suelo. Ese será el precio que pagará nuestra nación si se niega a guardar el santo día del Señor domingo, y si las autoridades del país no imponen esas leyes, serán castigados por Dios. Esto es tremendo, un documento de la Federación Anglosajona de América, y yo les voy a leer ahora de un libro de los evangélicos que se llama El Día del Señor, el Sábado Cristiano. Citamos: solo cuando nuestra nación acepte la enseñanza del domingo como día de reposo, las bendiciones prometidas por guardar el día de reposo serán dadas de vuelta a nuestra nación. La observancia del domingo debe ser requerida por ley a todos los ciudadanos de nuestra nación, pues este es el día de las mayorías cristianas. Es la responsabilidad del gobierno decretar la observancia del domingo como día de reposo. Es hora ya que esos defensores del sábado sean acallados. Nuestra federación sostiene que los sabatistas son los responsables por el irrespeto al mandamiento que manda observar el domingo como día de reposo. Son ellos los que guardan el sábado, los responsables de las desgracias de nuestra nación. Esta fuente de la cual estoy tomando esta información se llama El Día del Señor, el Sábado Cristiano, y he leído de la página 2, de la página 19 y de la página 20. Yo quisiera leerles ahora de El Conflicto de los Siglos para que veamos cómo ya se había profetizado que esta actitud sería precisamente asumida justo antes que venga el tiempo de persecución sobre el remanente. Leemos lo siguiente: se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, justamente, ¿verdad?, lo que acabo de leer, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Profecía cumplida, justamente se adelantó el Señor a lo que habría de ser y lo reveló a través de su mensajera. Miren esta otra: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de la anarquía, quiere decir el desorden, y la corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Estas dos citas son cremas, son verdaderas joyas extraídas de El Conflicto de los Siglos, páginas 647, 648 y 649. Prepárese, mi querido creyente, si usted es fiel a Dios, para que lo tilden de la persona causante de crear los desastres en el planeta Tierra y de la anarquía o desorden generalizado que hay en todo el globo. Será usted considerado como un verdadero terrorista. Por eso se le llama o se le llamará a los fieles la secta aborrecible, que es una expresión también del conflicto de los siglos. Sobre la persecución y martirio que será infligida al pueblo de Dios en los días finales, el Apocalipsis tiene diferentes referencias. Yo quiero leérselas directamente de la Biblia. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 10 y 11. Otra más: y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus propias vidas ni siquiera ante la muerte. Apocalipsis 12, 11. Otra más:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:6. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:15-17. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17:6. Y en ella se halló la sangre de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:24. En los días terribles que se avecinan, hermanos amados, la mano de Jehová se extenderá para salvar, y el galardón de los obedientes traspasará los límites de la muerte. Por eso se nos exhorta que no tengamos miedo a pesar de lo que esté viniendo sobre los fieles en los últimos días, de lo que está profetizado que vendrá, o de las amenazas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por lo tanto, nada debe atemorizar a un hijo de Dios. Miren, ni las amenazas, ni la prisión, ni la persecución, ni aun la muerte, pues en cada momento de angustia y necesidad, la mano libertadora de Dios ejercerá su obra de rescate, ya sea para librarnos de la prueba, como lo pudo hacer en el pasado, lo hará también ahora, o para levantarnos incorruptible de la tumba, si Él permite que vayamos al descanso, y nos levantará entonces el día de su venida. En cualquiera de los casos, su nombre será glorificado, y como dijo el apóstol Pablo, digamos también nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:35-39. Bendito sea Dios y bendito sea su santa palabra. Las siguientes promesas bíblicas nos deben ayudar para afrontar con fe, con optimismo, los días de tribulación que se avecinan. Aquí están algunas promesas, hermanos, para que afianzados en ellas podamos salir incólumes, victoriosos, porque Dios tiene provisión para su pueblo fiel. Y estas son verdaderas joyas de ánimo y entusiasmo para que podamos mantenernos firmes, pero que seamos fieles ahora, independientemente de los ataques diabólicos. Aquí les regalo algunas de estas gemas preciosas de la inspiración. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmos 91:1, versículo 1, 15 y 16. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32:18. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33:16. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Isaías 26:10. He aquí en la palma de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito
yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 16, 25. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará conjuntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amados hermanos, después de los eventos preliminares asociados con la segunda venida de Cristo, el acontecimiento que significará su retorno hará que nos olvidemos de toda aflicción que hayamos pasado en esta tierra. Como dijo el apóstol Pablo, considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Romanos 8:18. Y es que si estamos en Cristo, cuando la gran tribulación llegue a la tierra, el gozo y la certidumbre de su advenimiento harán pálidos los padecimientos que hayamos sufrido antes que Él llegue. Como la mujer se alegra con el nacimiento de su bebé, ¿verdad? Y se olvida de los dolores del parto. Jesús dijo, os aseguro que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz siente dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha tenido al niño ya no se acuerda más del dolor por el gozo que haya nacido un ser humano en el mundo. También ustedes ahora tenéis tristeza, pero os volverá el gozo otra vez, y volveré a tener gozo en vuestros corazones, y nadie quitará vuestro gozo. Juan capítulo 16, versículos 20 y 22. Es por eso, hermanos, por esta certeza, por esta seguridad de que Dios está con nosotros, es que tenemos y debemos clamar a voz en cuello, sin ningún miedo y sin ningún temor, porque pronto nosotros, por su gracia, seremos los redimidos. Comportámonos, por lo tanto, como redimidos. Nosotros debemos actuar como redimidos y no como redimudos y no como redormidos. Sí, hermanos amados, nosotros somos redimidos, pero no somos redimudos. Perros que no quieren ladrar, con temor y con miedo de lo que le habrá de venir, con temor a perder el trabajo, a perder el empleo, a perder sus libertades, a perder su comida, a perder sus aguas y su salario, como si Dios no fuese capaz y suficiente de proveer todas tus necesidades y darte todo lo que necesitas en esta tierra y más allá entonces la vida eterna. Así es que no seamos redimudos, porque nosotros somos redimidos. Tampoco seamos redormidos, porque tenemos que estar bien despiertos. Nosotros somos redimidos. Alguna gente me dice que si Leonardo Robles no tiene miedo, que si no tengo temor. Yo quiero decirles algo, hermanos amados. Yo quiero decirles algo. El compartir con muchos el mensaje del advenimiento de Cristo, el mensaje de los tres ángeles, hablar de lo que se representa estar en el lugar santísimo, los mensajes especiales para esta hora, es una tarea verdaderamente excitante y gratificante, pero debo confesarles que representa también un gran reto, pues en el camino uno encuentra burlas, mucha gente que se burla de uno, mucha gente que le profiere amenazas, hay persecuciones, pero bueno es saber que tenemos la promesa hermosísima que me quita todo miedo y todo temor. De Isaías, capítulo 54, versículos 14, 15. En justicia será establecida lejos de la opresión y nada temerás porque el temor no se acercará a ti. Si alguno te ataca, lo hará sin mí. El que te ataque, ante ti caerá.
ningún arma forjada contra ti prevalecerá, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y las victorias que proceden de mí, afirma el Señor. Con esas promesas, hermanos, no tiene ningún predicador que tener miedo. Avance, hermano querido, confiando en el Señor, no en su fortaleza, no en su propia capacidad. Confíe en el Señor y téngale miedo, sí, téngale miedo al pecado, tenga miedo a caer en las garras del enemigo, tenga miedo en volverse un inconverso, en convertirse un profano, en convertirse en un violador de la ley de Dios. Téngale miedo en convertirse en uno que esté ajeno a la santa voluntad de Dios, pero no le tenga miedo al brazo del hombre, no le tenga miedo a los enemigos de Dios, porque el que está con Dios saldrá airoso y saldrá vencedor. Ya suenan los tambores de guerra y de persecución y martirio, pero, hermanos amados, los escuadrones de los ángeles de Jehová estarán cerca de ti, circundándote para hacerte vencedor, y Él levantará bandera contra el opresor. Sí, levantará bandera, como dice Isaías, capítulo 59, versículo 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y yo digo, gloria sea a nuestro Dios y ensalzado sea su divino nombre. Pueblo de Dios, es tiempo de actuar. Pueblo de Dios, es tiempo de dejar el pecado. Pueblo remanente de Dios, es tiempo ya de dejar de pecar. Oh, mis queridos hermanos, es tiempo ya de la reconsagración como nunca antes, porque no tenemos tiempo y espacio. Tal vez, hermanos, estas voces que se levantan hoy diciendo, avanza, pueblo mío, avanza viviendo por fe cada día, alejándote de lo que tiene que ver el mundo, sus placeres, sus atractivos. Alguno de estos días, hermanos, esta voz se va a callar para no decirlo más. Todavía en su misericordia, en la gracia que se extiende porque el Señor nos ama, todavía se están levantando estas voces diciendo esto. No te canses de escucharlo, porque podría tal vez ser el mecanismo, el medio, la forma que Dios está utilizando para llegar a tu vida, para que te pongas a tono con su voluntad, para que te arrepientas de la iniquidad, porque todavía hay un espacio corto de gracia, para que hagas los ajustes que tienes que hacer en tu vida espiritual, para que arregles tus cuentas con Dios, para que seas hallado en paz en el momento en que Él deje caer el candelabro y diga, hecho y consumado es, y todos continúen entonces con su condición actuar, porque no habrá ocasión o momento para cambiar de bando. Así es que, hermanos, en su misericordia, en el gran plan de amor, en el plan salvífico que Él tiene para ti, porque el Señor está en el negocio serio de la salvación para tu vida, y si hemos pecado, señores queridos, amados hermanos, el Señor ahora, pasando por alto ese tiempo de dejadez y de ignorancia, hoy conmina, hoy te llama a ti, a todos los hombres en todo lugar, que se arrepienta. Y hago una apelación directa en el nombre de Jesús de Nazaret, que murió en la cruz, el mismo que está en el lugar santísimo, el mismo que viene en gloria. Hago un apelativo a ti, hermano adventista, a ti que te dices de verdad presente, para que pongas tu vida a tono con la voluntad de Dios. Hago un llamado vehemente en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo a los hermanos que todavía están congregados en los templos. No voy a juzgar tu condición, solamente te pido, hermanos, que vayas al lugar santísimo y le preguntes a Dios cuál es la voluntad de Él para con tu vida. Le hago un llamado a los amigos que se congregan en las iglesias dominicales, católicos o protestantes, para que sepan que también a ustedes Dios les está llamando. El mensaje salvífico es también para ustedes, para que miren lo que está ocurriendo. Los aprestos de ecumenismo, los aprestos de guerra, los tambores de guerra que ya están sonando. Se acerca pronto la última y final trompeta, y el Señor está llamando a ese pueblo de creyentes que tal vez confundido con la palabra y sacando interpretaciones equivocadas, aún sirven a Dios de la manera equivocada, para que te alistes de parte del pueblo de Dios, observador de los mandamientos y que tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesucristo, para que te pongas de parte de la verdad, aunque eso te cueste tal vez tu vida, te cueste lo más preciado que tengas, pero vas a ganar la vida eterna. Amados, ahora somos nosotros hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Vendrá persecución, es verdad. Vendrá martirio, también es verdad. Oh, hermanos queridos, pero también vendrá liberación. Y esa es la más grande y la más hermosa de las verdades. Martirio, persecución, pero detrás de ello vendrá la liberación de un pueblo oprimido, la liberación de un pueblo por mucho tiempo marginado, la liberación de un pueblo que fue perseguido, pero que finalmente se le quitará el oprobio al pueblo de Dios. El Señor levantará a ese pueblo para que todos sepan por testimonio que Él nos ha amado y que nosotros somos sus hijos, y entonces nuestras vidas serán medidas en la eternidad con la vida de Dios, porque comenzará la eternidad sin ningún tipo de límites y sin ningún tiempo y sin ningún tipo de limitación de espacio. Eso será glorioso y eso está a punto de acontecer, porque todos los hitos históricos y proféticos están enmarcados en el justo lugar, y el rollo de la profecía que cada día se desenvuelve dice con una autoridad vehemente y con una claridad muy meridiana como de trompeta que ya nos acercamos a casa. Y porque todo esto ha de ocurrir, oh Israel, alístate y levántate para el encuentro con tu Dios. Momento de levantarse, porque después de la batalla Dios nos coronará en aquella santación para gloria de su nombre. Dios bendiga a este pueblo que ha escuchado este mensaje, que nuestras familias sean bendecidas, que la gracia y el poder del cielo nos alcance, que en nuestros hogares se sepa mover el Espíritu Santo, que en nuestras propias vidas se produzca esa necesidad inherente que hay como seres que buscamos de Dios, el revivamiento tan deseado, la reforma tan necesaria, y venga el poder completo del Espíritu para conducir nuestras vidas. Ahí, hermanos, se acabará el miedo, se acabará el temor del hombre por el hombre, y buscaremos el rostro de Jehová y le hallaremos, porque le buscaremos de todo nuestro corazón, porque Él mismo puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, y que todo el honor, toda la honra, toda la gloria, todo el poder y autoridad pertenezcan a quien nos creó y que es nuestro dueño por creación y redención, el que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos, el que ascendió al cielo a interceder en el lugar santísimo defendiendo a su pueblo, y el que pronto vendrá en majestad y gloria a llevar su pueblo para vivir por los siglos sin fin, libres de enfermedad, libre de persecución, libre de tristeza, libre de muerte, y comenzaremos entonces la eternidad, donde disfrutaremos con los redimidos de todas las edades la glorificación eterna que el Señor ha dispuesto que sea un derecho reservado para su pueblo fiel en la última etapa de la historia. Entonces viviremos para siempre con Jesús. Gracias, hermanos amados. Amén, Dios amén, les bendiga ricamente. Preparémonos, porque ha llegado el momento de la gran acción. No es ayer, no es mañana, es justamente ahora. Maranata, Cristo ya viene, alabado sea el nombre de Dios. Amén, Padre gloria Santo, a te Dios. damos las gracias porque se ha leído tu palabra. Te damos las gracias porque tu Espíritu que la inspiró, creemos ahora que va a trabajar en la mente, Señor, de todo lo que hemos escuchado este mensaje, comenzando por mí, que soy el mayor de los pecadores, para que hagas la obra de profilaxis, de limpieza, de transformación, porque lo necesito. Y te pido lo mismo para mis amigos, te pido lo mismo para mis hermanos, te pido lo mismo para los que puedan estar confundidos, para que no se mire obra de hombre, para que no se mire cómo lo dijo, para que no se mire el instrumento, para que no se mire al canal, para que no se mire el medio que utilizaste. Un desecho humano, un guiñapo que no merece nada, Señor, pero que se mire a Cristo, al Cristo de la gloria, y que ese poder vivificante sea una realidad en nuestras vidas, porque estamos en la etapa final. Señor, se acaba la gracia, despierta a tu pueblo, despierta remanente que se acaba la gracia, Señor. Y haz la obra de purificación en nosotros ahora y siempre, para que tu nombre sea glorificado y el mundo entonces sea advertido de esta grande verdad, y la tierra sea alumbrada con tu gloria. Bendice a cada uno que ha escuchado este mensaje, bendice de manera diferida, de manera grande a los que van a escuchar el mensaje de manera diferida, mañana, los miles que pudieran estar escuchando este mensaje en el globo de la tierra, Señor, y que todos sepan que tú reinas, que tú vienes pronto, y que la gloria pertenece a Jehová ahora y siempre. Gracias por escuchar. Amén, amén.
Así sea el imperio sempiterno, ahora y por los siglos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene.